Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga. Así que vamos a partir con nuestra clase, mis queridos, los saludo a todos a nivel 8. general. Justamente, gracias Rafael. Esta es la clase efectivamente número 8. Estamos aprendiendo el concepto de la iglesia y hemos visto ya varias clases lo que significa primitivamente lo que era la palabra eclesía. Y ya nos estamos metiendo ya mucho más profundo y vamos a complementar el reino y la iglesia. Cómo el reino actúa y cómo el reino se desempeña con lo que es la iglesia. En términos general, hemos estado hablando antes de orar que la iglesia es un concepto totalmente de senado, es la palabra, donde se establecen decretos, leyes, y es un concepto totalmente de Estado. Eso hemos visto a través de la palabra iglesia, de la palabra eclesía. Vamos a orar. Padre, bendigo a todos mis hermanos, a tus hijos que hoy están conectados a través de este medio y que podemos escudriñar las escrituras. Bendice a todos los que están atrás de este programa, aquellos que nos verán en diferentes medios. Y queremos que la palabra traiga crecimiento en nosotros, no solo en el intelecto, sino en el espíritu. Porque la escritura dice, conoceréis la verdad, y esa verdad, a medida que se va revelando en nosotros, nos hace libre. Por eso abrazamos tu palabra y caminamos en son de ella. Por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 15, versículos 4 y 13. Ustedes lo tienen en pantalla, los que van a estar conmigo. Romanos capítulo 15, versículo 4 al 13. Y dice así el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia y la consolación de la escritura tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con sus pueblos. Y otra vez, alabarle al Señor todos los gentiles, magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, el que levantará el regir de los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, y dice el texto, por el poder del Espíritu Santo. Ya subrayen esa palabra, poder del Espíritu Santo. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces, aquí Pablo habla
sobre la forma como los gentiles, que son naciones, no son judíos, cómo tienen que llevar la palabra y cómo tienen que relacionarse. Y hoy vamos a ver cómo abarca el reino y cómo el reino afecta también a la iglesia. Por eso el reino de Dios abarca todo y el reino, todo tiene que sujetarse a su voluntad. Él es creador de todo. Y dentro del reino existen elementos que son rebeldes. Hay elementos que son potencialmente que se extiende a todas las cosas. Y es ahí donde en el reino hay origen, que es el origen de Dios. Yo he enseñado muchas veces que el reino de los cielos, a veces el conocimiento es tan vago, pero el reino de Dios es algo que escapa en el conocimiento intelectual. Debemos entenderlo de una perspectiva totalmente espiritual para poder ver y poder distinguir el mundo y los mundos de nuestro Dios. El reino es inmenso y todas las cosas tienen un origen. Ese origen nace justamente del reino de Dios y el reino de Dios nace indudablemente de nuestro Dios y de ahí hacia abajo. Por eso los hebreos hablan del Kadosh Baruj Hu, el bendito sea, que a través del bendito sea todo existe. Hay mundos y mundos y mundos. Hay cosas que nosotros no podemos entender intelectualmente, pero hay mundos. Yo quiero que abran sus Biblias y aquí voy ya entrando en materia. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Vayan al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Y ahí en pantalla lo tiene. Dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Y con todo su ejército, la tierra y todo lo que están en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Dice, tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Hay otra versión que dice, cuando dice tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Es una cortina, cuando habla de los cielos, es una cortina. Y en esa cortina donde están los cielos de los cielos, dice, con todo su ejército, hay mundos y mundos, y dice que también le pone el centro lo que se llama la tierra y todo lo que están en ella, dentro de este planeta. Aquí habla de los mares, lo que hay en ella, y tú vivificas todas estas cosas. Nuevamente resalta el ejército de los cielos, te adoran. Entonces, hay para poder explicar un poquito y describir, para que me puedan entender, mire, si usted toma una hoja, ese sería un plano. Yo le estoy mostrando este libro. Haga cuenta que en este cuaderno hay un plano, una dimensión. Aquí están todos los mundos que nosotros podemos conocer o que la ciencia puede llegar. Pero no sabemos atrás de lo que hay. Entonces, como una cortina, se dice que aquí hay mundos para este lado. Se puede atravesar. Eso dicen los judíos. Entonces, el poder atravesar, aquí hay mundos. Y más atrás hay mundos y mundos. Por eso se habla de Ein Sof, Ur, que son mundos y infinito de lo infinito de lo infinito. Nosotros solo conocemos por los telescopios y hablan de distancia con velocidad de luz. Eso hablan de distancias, por ejemplo, a 30.000 años luz, 40.000 años luz o 2 años luz. Entonces, para que ustedes puedan ver la dimensión extraordinaria, y todo eso es creación de Dios.
Dentro de esos mundos, de los mundos, hay mundos que son rebeldes. En el mundo que son rebeldes está lo que llamamos nosotros Satanás. Acuérdense que Satanás, el diablo, son títulos, ya es como sobrenombre, difamador, suplantador, pero están puestos ahí en esos nombres. Y dentro de esos mundos, para que puedan entenderlo ustedes, hay un ser que se rebeló y trató de crear. Voy a usar el concepto para que solamente lo puedan entender, porque él no crea. Él no es creador, pero solamente para poder describir. Él atrajo el 30% de esos ejércitos. Del 100%, el 30% arrastró, los sedujo. Y seguramente vinieron de esos mundos. Dice que Dios destruyó los mundos porque había mucho avance tecnológico. Eso dicen los libros sagrados más antiguos que hay. Y eso se destruyó. Pero siguió estos mundos funcionando, el mundo de esta dimensión rebelde, que a Satán. Y ahí vienen muchos demonios, o que le llamamos demonios, espíritus. Hay uno que se llama Azael, ya vienen ellos a tomar control, a crear todo un caos en este planeta y en el universo del mundo. Pero aún así existe el dominio total de Dios, aún así. Entonces podemos señalar que en el reino de Dios hay un grupito que es rebelde, pero es parte del reino de Dios. Pero ese grupito, el rey de los rebeldes, Dios no lo puede destruir porque ellos cumplen un parte del plan de Dios. Y como es parte del plan de Dios, la idea es prepararnos, estrenarnos para luego calificar nosotros en la eternidad. Acuérdense que ya en estudios anteriores le hemos hablado que nosotros aquí estamos temporalmente y vamos a entrar en un plano eterno. Por eso los 80 años, 90 años, y ya hace poco murió una persona que tenía 102 años, pero los 102 años comparado con la eternidad no es nada. Es como tomar un bote y yo ir con un gotero y de ese gotero llevar agua y subo en mi bote y voy al medio, busco el medio del mar, trato de ver que el medio del mar y yo echo una gota en el agua con mi gotero. ¿Qué es eso? Nada. Es así los años nuestros en la eternidad. No es absolutamente nada. Mientras tanto, en esta parte de la naturaleza, que es natural, que nos basamos en los sentidos, estamos en una etapa que se llama la etapa de transición para entrar a lo eterno. Por eso hay conceptos que son proféticos, que nosotros vamos a ese lugar que Apocalipsis habla calle de oro, mar de cristal, que habla del lugar que fluye leche y miel, que habla proféticamente dónde vamos a entrar en la eternidad, que vamos a entrar a ese, lo que llama la eternidad, a la Nueva Jerusalén, etc. El punto es que nosotros estamos siendo preparados. Entonces, mientras estamos aquí en este universo, en este plano, nosotros somos estrenados y somos parte de una iglesia visible. Esa iglesia visible es donde nosotros tenemos que aprender cómo actuar, cómo desarrollarnos, cómo traer la dimensión del reino, porque el plan original de nuestro Dios era a través de su Hijo que pudiera él traer el reino. Por eso su oración fue: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos, se haga también donde en la tierra.
Pero nosotros que somos más cabezoncitos, nos cuesta más. Nos cuesta entender la eternidad y vivimos pasajeramente. Nuestros valores, nuestras metas, nuestros diseños humanos son totalmente distintos al propósito eterno de Dios. Por eso Dios tiene que trabajar con nosotros y Él ha creado a nosotros para que cumplamos una tarea fundamental aquí en este planeta. Entonces, todo lo que somos tiene un origen y el origen es de Dios. Yo quiero que vean Romanos capítulo 11, versículo 26, mis queridos hermanos. Romanos capítulo 11, verso 26. Mire, dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá el Sión, el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces hay una tarea, hay una misión. Israel tiene una misión. Él viene el libertador, él va a traer la piedad y él apartará. O sea, significa que él va a desglosar, va a apartar lo que es lo malo con lo bueno. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque hay un sector que es rebelde. Ese sector rebelde, el que quiere controlar este planeta. Pero Dios no lo va a permitir. Y para eso la iglesia tiene que cumplir su plan redentivo. Por eso nosotros tenemos que tener la revelación de Dios, que lo hace posible a través de Cristo, y podamos nosotros entender el concepto del reino de tal manera que las cosas se puedan sujetar a Él. Y esa es la autoridad divina. Entonces, todo se va a tener que sujetar y se va a tener que sujetar por amor. Por eso Dios no obliga a nadie. Dios no va a obligar a nadie, porque la obligación nuestra es reconocer que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. No podemos vivir, no podemos ver lo sobrenatural y nosotros voluntariamente nos sometemos a ese amor de Dios. Y ese proceso que nosotros tenemos que conocer se llama la revelación. La revelación tenemos que entenderla, establecerla y analizarla para poder entender y distinguir la comunión con nuestro Padre. Y es ahí donde nosotros podemos observar el concepto de hijo. Somos hijos de Dios. Pero ¿cuál es nuestro papel como hijo de Dios? ¿Cuál es nuestra misión como hijo de Dios? ¿Por qué nos llama Él hijo de Dios? Entonces, si somos hijos de Dios, debemos actuar como hijos de Dios, debemos pensar como hijos de Dios, debemos actuar como hijos de Dios, pero nos cuesta. Entonces, como el Padre sabe que nos cuesta, Él ha dejado un consolador, lo que le llamamos el Paracleto, lo que se dice en hebreo Ruach HaKodesh, lo que llamamos comúnmente el Espíritu Santo, porque Él dice que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, Él nos va a guiar. Y aquí en esa guía es donde a nosotros nos va a tratar. Entonces, en ese trato que está dentro de nosotros, porque hay una parte de nosotros que se quiere revelar y no quiere entender las cosas espirituales. No quiere comprender las cosas espirituales porque hay una fuerza del mal que quiere influir dentro de nosotros para que nosotros no podamos comprender. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entendemos que hay jerarquía. Por eso, cuando distinguimos que hay una jerarquía divina y hay una jerarquía también del mal, hay una guerra que tratan de tomar control de nosotros. Y cuando nosotros entendemos que yo soy parte de una iglesia poderosa, entonces me voy a alistar al bien, no al mal. Entonces ahora cumplo la misión de Dios. Es porque soy parte del gran propósito de Dios. El problema está cuando yo no distingo ni el bien ni el mal, ahí, hermano, es un problema. Porque cuando ya no estoy distinguiendo el bien y el mal, hago las cosas a mi manera, creo, soy religioso. Acuérdense que esas cosas son el obstáculo o el filtro para no poder distinguir la voz de Dios. Pero cuando me dejo guiar, llevar por la corriente del Espíritu, yo voy a ser una bendición y una amenaza para el diablo.
bendición para otros, para sus hijos, y maldición para el diablo. Entonces, esa rebeldía en la que nosotros tenemos que cada día tratar, eso que se opone a no querer escuchar la voz de Dios, a no querer aceptar la voluntad de Dios, a querer opinar, a querer aconsejar a Dios, siendo seres totalmente finitos. Pensamos que Dios necesita nuestros consejos. Y aquí donde Dios tiene que desarmar todo, nuestra percepción, nuestra cultura, nuestros conceptos filosóficos, y es por eso que Dios tiene que hacernos de nuevo. Y esto habla del nuevo nacimiento. Por eso el nuevo nacimiento nos hace de nuevo, y es ahí, a través de la palabra, a través de la revelación, podemos distinguir y entender el concepto del reino. Entonces, cuando entendemos el concepto del reino, ahora somos instrumentos de asignación para este mundo. Vamos al Salmo 103. Salmo 103, versículos 19 y 21. Salmo 103, versículos 19 y 21. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todo su ejército, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Entonces, todo tiene que sujetarse a Dios. Vamos al Salmo 145. Salmo 145, versículo 13. Salmo 145, versículo 13. Dice: tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío es de toda generación. Entonces, este reino abarca, se expande en todas las épocas y edades. Esa es la manifestación del reino de Dios. El reino de Dios está vigente, no cambia. El reino de Dios no es antiguo. El reino de Dios siempre es presente y está vigente siempre en todas las esferas del universo, el cosmos, más allá de nuestro entendimiento. Entonces, ese reino quiere operar a través de nosotros aquí en la tierra. Por eso el libro de Mateo, voy al libro de Mateo capítulo 6, verso 10. Busquen el libro de Mateo capítulo 6, versículo 10. Mateo capítulo 6, verso 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, el plan que nosotros tenemos que traer el reino de Dios. Fíjense que fue la oración que el Señor le enseñaba a sus discípulos. Y él les decía: mira, tienen que traer el reino, así tienen que orar. Entonces nosotros tenemos que traer el reino aquí en la tierra. Vamos a ver Apocalipsis 11:15. Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grande voz en el cielo que decía: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y reinará, dice, por los siglos de los siglos. Entonces habla los reinos del mundo. Todos reinos que hay en el planeta son de Dios. Juan 14. Veamos Juan capítulo 14, verso 3. Juan 14, versículo 3. Si me fuera, os prepararé el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay una promesa de Dios para poder entrar en el reino, que ese reino es espiritual, pero también visible. Espiritual porque no lo podemos ver a través de los sentidos, pero visible cuando nosotros bajamos nuestros sentidos naturales y se abre los sentidos espirituales, podemos ver este reino. Y vamos a otro texto, Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21.
Versículo 10, mire lo que dice, y dice, me llevó en el espíritu a un monte grande, en lo alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. O sea, algo va a descender. Juan estaba viendo eso, una ciudad santa iba a llegar a este planeta. Veamos el verso 21. Saltemos. Dice que esta ciudad, el versículo 20 dice que tiene las 12 puertas, eran 12 perlas. Cada una de las puertas eran de perla y las calles de la ciudad eran de oro puro, transparente como vidrio. Esa ciudad va a llegar acá. Será algo extraordinario. Por eso el reino de Dios, fíjese, es tan grande que Él va a mandar una ciudad a este planeta, visible. Ahí vamos a verlo. Y vamos a ver la manifestación literal de Dios en los tiempos finales. Entonces, por un lado tenemos que hay una manifestación del reino que va a ser notorio en los tiempos finales. Y por otro lado, dentro de la iglesia, va a manifestar el reino. Por eso nosotros, la iglesia va a manifestar el reino de Dios. Vamos a ver milagros grandes, extraordinarios, cosas que nunca antes hemos escuchado, cosas que nunca antes hemos hablado. Vamos a enseñar cosas que nunca hemos aprendido, porque eso va a ser la dimensión del reino. Toda la teología va a quedar obsoleta, porque Dios va a revelar lo nuevo. Y eso es lo que se llama en estos tiempos el vino nuevo. Lo viejo quedará obsoleto. Y no se puede juntar lo viejo con lo nuevo, porque lo rompe. Y aquí donde Dios va a hacer un ensanchamiento en nuestra mentalidad para poder comprender, entender lo nuevo. Hay cosas muy nuevas que Dios quiere revelarse en estos tiempos. Y eso va a traer la manifestación de la gloria de Dios en estos tiempos. Ya señalé, el interés principal es poder llegar a todas las naciones. Por eso usa un concepto que ya leímos de Romanos, la palabra gentil. Y la palabra gentil está hablando que Él va a llegar a todas las naciones y lo va a hacer con un epicentro. Aquí usa la palabra griega epikentros. El epikentros que habla en el griego va a ser, yo creo que ustedes tengan esa figura de la iglesia. La iglesia va a crear un mover, por eso se habla de un mover espiritual nunca antes vista, que fue declarada en el libro Joel, que fue declarado en el profeta Ezequiel, e incluso Jeremías habló de estos tiempos. Y ese epicentro o ese epicentro va a estar dentro de la iglesia. Fíjese que esa palabra la usan los himnólogos, lo usan para buscar el epicentro, donde se cortó la corteza, donde hubo el sismo, el terremoto. Va a haber un terremoto muy grande y eso se espera, y eso es lo que está preparando la iglesia, el gran mover de Dios, que va a ser tan grande y eso traerá cambios significativos en este planeta. Eso estamos esperando. Eso creemos porque está escrito, está determinado proféticamente en la Biblia. Por eso la maldad tendrá que caer, tendrá que sujetarse y todo lo que no es de Dios tiene que caer. Y lo que va a prevalecer, lo verdadero, lo infinito. ¿Me escuchan todo? ¿Cierto? Entonces, por eso, mis queridos, que esto va a provocar una fuerza extraordinaria. Por eso el epicentro va a estar en la iglesia, que va a ser afectado a través del Espíritu Santo. Va a ser un mover. Y ese mover va a ir internamente a través del hombre. Nunca seremos igual. Por eso nosotros debemos buscar día a día la presencia de su espíritu. Buscarlo para que Él actúe con nosotros. Y esa iglesia indudablemente va a ser poderosa. Vamos a experimentar cosas que nunca antes experimentamos. Y nosotros vamos a poder cumplir el gran propósito de Dios. Por eso, fíjese, en el libro Lo Hecho, en el capítulo 1, en el libro Lo Hecho, en el capítulo 1,
en el versículo 8, mire lo que ocurre. Dice, habla de un poder. Y este poder va a venir en nosotros. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo se va a mover dentro de la iglesia y va a manifestar el reino sobrenatural. Entonces, la iglesia es un depositorio del gran poder de Dios. Por eso Pablo nos habla, nos dice que hay una grandeza extraordinaria de este gran poder que se tiene que manifestar dentro de nosotros. Veamos otro texto, lo que están anotando, libro de Efesios, capítulo 1, versículo 18 al 23. Efesios, capítulo 1, versículo 18 al 23. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que él os ha llamado y cuál es la riqueza de gloria de su herencia en los santos y cuál la sobreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El versículo 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitando a los muertos, sentándole a la diestra en lugares celestiales, y sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mire, versículo 22, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, en la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, podemos ver que el epicentro de su poder será dentro de la iglesia. En la iglesia que va a llevar este tremendo poder, nunca antes visto, donde va a operar Cristo. Ese mismo poder que operó resucitando a Cristo de los muertos, ese poder va a actuar dentro de nosotros. Y vamos a ver cosas hermosas, más allá de nuestro entendimiento, donde el enemigo no lo podrá controlar. El enemigo no tendrá parte. El enemigo no tiene parte con la iglesia. Y es por eso que a nosotros nos dio dones, nos dio capacidades sobrenaturales. ¿Para qué? Para manifestar el reino de Dios y hablar de la redención. La palabra redención yo le he enseñado que es poder liberar, poder rescatar a personas que están esclavizadas, sean jóvenes, niños, adultos, familias, ciudades, naciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar de la esclavitud a esta gente, pero no lo podemos hacer con poderes humanos. Lo debemos hacer a través del Espíritu Santo. Eso es lo que está depositado en nosotros. Entonces, aquí van a haber liberaciones, aquí van a haber sanidades, aquí van a haber milagros extraordinarios. Y la gente se va a acercar al reino de Dios mediante una iglesia viva, poderosa. Una iglesia que está manifestando su gloria, su poder. Y esa gente que está esclavizada, que no pueden salir del mal, de la brujería, la droga, el alcohol, espíritus sensuales, etcétera, todo lo que el enemigo ha querido trampar, esclavizar, nosotros tenemos un plan y el plan es redentivo, es poder liberar a estas personas. Y esto lo que se va a manifestar en estos tiempos. Por eso ella lo demostró con un prototipo. Esto se llama una tipología que la vemos en el libro de Éxodo. Cómo Dios liberó al pueblo hebreo de la maldad, de la esclavitud, de lo esclavizante que era Egipto.
Y él demostró las señales y milagros, poderes nunca antes vistas, ahí lo vieron. Cuando otros estaban en tinieblas, ellos tenían luz. Él los cuidó, los protegió. Por eso, ¿cuál era la finalidad de ese poder? Que vivieron los egipcios en este plan redentivo, que es una tipología, que es la sombra que habla Pablo, que es la iglesia en la que tiene que manifestar lo real, lo verdadero, lo genuino, es que pudieran la gente adorar. Por eso la gente hoy día no adora. Las mentes están distraídas. La gente quiere más acercarse al mal. La gente le gusta el mal. La gente no le gusta a Dios. La gente se quiere alejar a Dios. ¿Por qué? Porque su mente está entenebrecida. Es ahí donde nosotros tenemos que cumplir el plan de Cristo, de buscarlo, de redimirlo, de sacarlo. Y para eso nosotros tenemos que buscar la verdadera adoración. Porque cuando el pueblo fue liberado, la finalidad no era que la pasaran bien. La finalidad del pueblo hebreo era adorar al Padre, adorar al Libertador. Esa es la finalidad. La finalidad nuestra es adorar, exaltar, bendecir el nombre de Dios. Pero mientras tú no cumplas la adoración, no nazca en tu corazón la adoración, no fluya dentro de tu corazón, puedes ser una persona religiosa, pero estás carente de la vida, del espíritu, de gloria. Y eso no es instantáneo, es mecánico. Entonces no es expresivo, no es auténtico. Pero cuando hay una verdadera adoración genuina y sé dónde Dios me sacó y hacia dónde voy a ir, el testimonio, la adoración, lo genuino, se va a hacer notorio y real. Y eso nadie lo puede cambiar. Por eso hoy día la gente, ¿a dónde le da más prioridad? No es a Dios. La gente no quiere aprender de Dios. La gente le cuesta acercarse a Dios. Le aburre. Porque hay una parte de su ser que está adormecida, entenebrecida, esclavizada. Desde ahí hay que rescatarlo. Para eso la iglesia necesita liderar. Aquí la iglesia tiene que cumplir un papel redentivo. Y es el papel que nosotros tenemos que cumplir. Pero ¿cómo vamos a cumplir si no tenemos un poder? Entonces esto viene de Matra. O sea, yo soy parte de la iglesia, pero necesitamos vivir la experiencia del Espíritu Santo para poder liberar, para poder restaurar, para poder sanar, para poder actuar, para poder sacar los dones que Él ha puesto en mi vida. Y ahí mostrar los milagros, las señales y los prodigios, la maravilla de Dios. Y tomar posesión de lo que Cristo hizo conmigo. Mire, quiero que vean estos textos. Marcos, capítulo 1, versículo 27. Marcos, capítulo 1, versículo 27. Dice que todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿quién es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedece. Dice el verso, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Veamos el Marcos 3:22. Marcos 3:22. Pero los escribas habían venido a Jerusalén, decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Porque no podían entender, comprender cómo podía él echar fuera a demonios. Veamos Marcos 33:27. Marcos, capítulo, espera un poquitito, 3:27. Marcos 3:27. Dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá
saquear su casa. Es el poder que la iglesia debe tener. El poder de poder rescatar, sacar a aquellos que están cautivos por el enemigo. Es un poder que nosotros debe actuar. Veamos Marcos 1:28. Perdón, Marcos 11:28. Marcos capítulo 11, versículo 28. Le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Esa es la pregunta. Entonces, aquí en la antigüedad, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, reconocieron que Él tenía autoridad y tenía poder. Entonces, esto es importante lo que vamos a ir viendo, que hay dos palabras clave que nosotros como parte de la iglesia tenemos que tener dos cosas que son vitales. Miren, anoten esto porque esto es vital, que ustedes tienen que buscar. Una es la palabra autoridad y la otra palabra es poder. Esa palabra poder es la misma palabra donde nace la palabra prodigios. Nosotros tenemos que tener autoridad, nosotros tenemos que tener poder. Una palabra, mire, en el griego, en el koine del Nuevo Testamento, usa la palabra eusocias, o E-X-O-U-S-I-A. Dice exousia, que también se escribe, y la otra palabra dinamis o dinameis. Entonces una habla de la autoridad, la otra habla de poder. No es lo mismo. Tenemos que complementar el poder y la autoridad. Yo puedo tener poder, pero carezco de autoridad para echar fuera demonios. ¿Se fija? Por eso es importante. Yo puedo, usted como padre tiene el poder para corregir, pero carece de autoridad para corregir. ¿Me explico? Usted como sacerdote de la casa, usted tiene el poder para corregir en la casa, pero carece de autoridad para corregir la casa. Es lo mismo en la iglesia. La iglesia, nosotros en el reino, nosotros tenemos poder, pero carecemos de autoridad. O incluso tenemos autoridad, pero carecemos de poder. Yo soy la autoridad, pero no me hacen caso. Ahí carezco de un poder. Entonces vamos ahora metiéndonos un poquito más. La iglesia tiene que tener estos dos elementos. Cuando hablamos de la iglesia estamos hablando, entrando ya todas las esferas humanas, sea de gobierno, sea de familia, sea lo social, sea lo familiar, sea lo sentimental, sea de enfermedad, sea lo económico, de cualquier segmento. Necesitamos tener esto. Entonces, vamos a ver en Marcos capítulo 1, versos 22 y 27. Busquen ese texto, por favor. Marcos capítulo 1, versículo 22, lo saltamos al 27. Dice que se admiraban de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí reconocen este texto y vuelvo a enfatizar la autoridad para poder enseñar. Pero dice que no era igual que lo escriba. El versículo 27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es? ¿Con qué autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedece? O sea, aquí nuestro Señor tenía autoridad y tenía poder. Él no enseña, Él enseña. Él enseña, pero Él manifiesta la enseñanza. Entonces veamos otro texto, Lucas capítulo 6, verso 19. Lucas 6, versículo 19. Dice, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él
y sanaba a todos. Él tenía tremendo poder. Fíjese que la gente solo con tocar, se desarrolló en ellos la fe. La fe estaba ahí. Y decían solo con tocar, la gente iba a ser sana. Veamos Marcos 5:30. Marcos capítulo 5, verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? ¿Se fija? Porque la gente sabía que tenía poder y con tocarlo, solo con tocarlo, sabía que algo iba a pasar. Veamos Mateo 13:54. Mateo capítulo 13, verso 54. Y venido a su tierra le enseñaba, aquí vemos, en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaba, es decir, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Manifiesta prodigios y manifiesta la autoridad. En el libro Mateo capítulo 14, verso 2. Y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Eso decía la gente. Se fija, algo pasaba en él, que la gente estaba en shock. No sabía qué estaba pasando, por qué estaba actuando. Entonces Jesús aquí está rompiendo esquemas humanos por el poder. Él estaba cambiando una nueva forma de llevar la palabra, de llevar las promesas del antiguo pacto. Y él atraía gente, sea cualquiera que sea el tipo de persona. Él manifiesta el poder de Cristo, los discípulos. Ellos manifiestan. Por eso la gente era ganada por multitud, porque manifestaban el poder. Entonces, el poder y la autoridad atrae gente. ¿Se fija? El poder y la autoridad atrae gente. Lo sobrenatural atrae gente. La gente piden. ¿Y por qué? Porque esa unción que está en nosotros no es nosotros, sino que es la unción que opera en nosotros. La gente busca que se le dé solución a ciertas materias. Por eso el poder y la autoridad va a traer la necesidad. Si usted tiene poder y tiene autoridad, la necesidad va a llegar a su casa. Va a golpearla y decir: necesito que tú actúes con poder y autoridad. Y es por eso que te va a llegar matrimonios deshechos, familias deshechas, jóvenes deshechos, gente enferma, endemoniada, etcétera. Pero no somos nosotros los que estamos dando solución a eso, sino que el Cristo que llevamos en nosotros estamos dando respuesta a esas necesidades que tiene la gente. Eso es lo que provoca el avivamiento extraordinario. ¿Se fija? El avivamiento, el poder sobrenatural de parte de Dios. Por eso cuando la gente quiere, la gente va a viajar, la gente va a actuar, la gente va a hacer cosas. Por eso cuando la gente ve un poder sobrenatural de Dios, la gente no importa dónde vivan, la gente llega y se va a mover. Por eso yo quiero decirle, usted si quiere ver la manifestación sobrenatural de Dios va a tener que moverse. No puede ser estático. Usted cuando está enfermo y está grave, usted no espera que el médico llegue a su casa. Usted tiene que correr al hospital. Usted cree que allá le van a dar cura. Usted cree que allá van a llegar. Al menos que usted le pague a un médico y una gran suma salga de su bolsillo para que el médico vaya a su casa. Pero tendrá que pagarle. Por eso aquí hay un poder y aquí hay una autoridad. Entonces, voy ya aterrizando el estudio de las dos palabras que estoy enseñando ahora, que esto es vital. Mire, la mayoría de las personas que buscan en mí hoy, hace 10 años no buscaban esto, es lo profético. Buscan lo profético y buscan la liberación.
La gente busca lo profético en la liberación. Cuando manifiesto lo profético en la liberación, ellos ven el poder de Dios actuando a través de mí, pero no es eso mío, sino que Dios actuando a través de mí. Y el que se glorifica no soy yo, se glorifica el Padre. Nosotros somos solo instrumentos en las manos de Dios. Y es por eso que tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos ha dado. No podemos, nosotros, por ejemplo, a veces me vienen personas y me dicen, ¿acaso puedo orar? Y yo antes oraba, echaba fuera demonios. Hoy día no. Hoy día pido respuesta y hay momentos que a lo mejor tendré que decir, no, no te voy a liberar. Porque si te libero vas a quedar peor. Y va a quedar peor. Entonces, la parte humana puede irse, pero van a llegar peor. Porque esas personas no están dispuestas a cambiar. Hay gente que lo único que quieren es que le saquen el mal, pero no están dispuestos a cambiar. Entonces nosotros tenemos que hacer que esa gente quiera cambiar para poder liberar, para que sea la liberación eficaz. Hay cosas que las personas quieren. A veces hay personas que me dicen, porque el otro día, hace 2 días me llamó una persona y me estaba contando algo y me dijo, ¿qué sientes tú? ¿Qué ves? Y yo escuché el relato y le dije, yo no veo nada, yo tengo una bola de cristal. Me decía, ¿qué ves? Y le dije, no veo nada, veo mi celular. No. Hermanos míos, nosotros no somos brujos, no somos hechiceros. Nosotros manifestamos el poder sobrenatural de Dios, lo verdadero. Pero la gente cree que uno es brujo, hechicero. En una oportunidad llegaron unas señoras y me estaban tocando. Me tocaban los brazos. Y yo no sabía por qué me estaban tocando los brazos. Y estaban tan desesperadas que ellos pensaban de que un poder iba a actuar. Entonces me decía con desesperación, ¿qué ve? ¿Qué ve? Y yo le dije, lo único que veo yo es una mujer con necesidad desesperada. Y le dije, tienes que arrepentirte de tus pecados. Abre tu corazón al Señor para que salve tu vida y la de tu casa. Por eso nosotros tenemos que hablar de un Dios sobrenatural. La iglesia de Dios es una iglesia viva. La iglesia de Dios es una iglesia de fuego, de poder. Por eso aquí están las 2 palabras, exousia y la palabra dinamis. La palabra que fue puesta en el Nuevo Testamento, estas 2 palabras, que las vamos a ir desglosando, está relacionada esa palabra exousia de autoridad, se relaciona con la palabra fuerza. Significa facultad, capacidad, que califica para esa actividad. Yo tengo que calificar para esa actividad. Debo calificar. Cuando califico, hay en mí lo que se llama autoridad. Califico. Y después está la palabra dinamis, que se traduce yo puedo, yo soy capaz. Yo puedo, yo soy capaz. Esa es la palabra dinamis. O sea, el poder que actúa en mí me faculta para hacer esas tareas. El poder, la autoridad. Entonces, la iglesia tiene que tener estos elementos que son fundamentales en lo sobrenatural, el poder y la autoridad. Por eso hay una diferencia entre lo que se llama poder y lo que se llama autoridad. El poder es una capacidad y la autoridad es una habilidad. Vuelvo a repetir. El poder es una capacidad y la autoridad es una habilidad. Por eso este poder se adquiere a través del Santo Espíritu. Y la autoridad me la da indudablemente el Espíritu Santo para poder influir.
Aquí voy a influir, pero ya eso no es mío. Entonces, ese poder, ¿para qué sirve? Que viene del Espíritu Santo. Es la capacidad para subordinar. ¿A quién? Al diablo, las enfermedades, a los demonios, a las imposibilidades, a las cosas que para nosotros humanamente no pueden manejar. Yo he visto milagros, yo he visto milagros excepcionales. Me acuerdo que me llegó una niña que botaba saliva, la habían llevado a psiquiatra, la habían buscado varios especialistas, la habían llevado a Santiago y había dicho que ella había quedado perdida. Tiene un nombre técnico en lo que respecta al psiquiatra. Le dio medicamentos, pero esa niña ya se perdió. Estaba con la mente fija, igual que el autismo. Pero en ese momento, mire lo que hace el espíritu. El espíritu me hace ver la niña, una niña de, yo calculo, unos 24 años, estudiaba Derecho, estaba a su último año de recibirse. Pero se perdió, algo hizo. Entonces le pregunté a la familia dónde la llevaron. Ellos me dieron la explicación, pero un espíritu satánico se posesionó en su mente. Los médicos no pudieron darle explicación, solo dijeron que se había desarrollado un autismo. Había varias teorías, pero el espíritu me dice hay un demonio que tomó control de su cerebro y ella está perdida en el alma y está ahí, no puede salir, está encarcelada su alma. Había una cárcel en su alma. Yo miré los ojos y veía la cárcel, veía el alma que ella quería salir y no podía, quería comunicarse, no podía. Entonces le hablo yo a ella, le digo, en el nombre de Jesús te hablo, ahora escúchame. Estaba el padre, estaba la madre y otra señora y unos hermanos. Y con la autoridad que Cristo me ha dado, te ordeno que salgas de esa cárcel. Cuando la niña en ese momento cerró los ojos y gritó, salió y miró para los lados y dijo, ¿qué hago aquí? Eso es poder y eso es autoridad. Pero eso no viene de nosotros. Eso viene de arriba. Por eso usted necesita ese poder y autoridad, porque hay muchos ficharracos, demonios que pueden estar haciendo la suya en su casa, en su familia, y no se da cuenta. Acuérdense que la Escritura dice, la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces aquí tenemos que subordinar a esos demonios. Y aquí tenemos que manejar el poder y la autoridad. Y la autoridad es la habilidad para influir. Sin necesidad que esa persona quede esclava a uno. Es el poder y la autoridad. Me quedan 2 minutos. Hoy día, la gente de su iglesia carece de poder, carece de autoridad. Por eso es importante hoy que necesitamos buscar al Espíritu Santo de Dios, lo sobrenatural. Por eso yo quiero decirle en el nombre del Señor que Dios tiene poder, Dios tiene autoridad para hacer cosas sorprendentes, sobrenatural. Y esa es la parte que nosotros debemos hacer y debemos realizar. Eso es lo que tenemos que abrazar, a asumir. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted papá, usted mamá, usted hermano, usted que es esposo, esposa, empresario, hombre de Dios, hombre de negocio, usted necesita esas 2 cosas que son vitales para que se abran las dimensiones. Hay dimensiones de abundancia, hay dimensiones de sanidad, hay dimensiones de liberación, hay dimensiones de restauración. Eso nosotros todos lo necesitamos. Y eso es lo que debemos nosotros manifestar en estos tiempos. Voy concluyendo, mis queridos. Hoy día
usted tiene que aprender, entender, comprender que necesitamos ese poder y esa autoridad. Esa autoridad que viene de lo alto es la que debe asumir la iglesia. Por eso búsquela. Búsquela en su oración, en su devoción de cada noche, cada mañana, diciendo, Señor, dame poder, dame autoridad para poder yo asumir mi rol en mi casa, mi hogar, mi empresa. Ayúdame a llevar, soy parte de una iglesia viva, dinámica, poderosa, donde el enemigo tiene que retroceder y tu iglesia debe avanzar. Ese es el énfasis de este estudio de hoy. Por eso hemos podido ver que el reino y la iglesia se complementan, pero son dos entes totalmente distintas y actúan diferente. Amén. Voy a orar al Padre. Señor, glorifícate en tus hijos, en tus hijas que me están escuchando hoy. Y que esta palabra, Señor, esta enseñanza provoque la intención de poder buscarte de todo corazón. Señor, aquí hay padre, aquí hay madre, aquí hay esposo, aquí hay esposa, aquí hay hombres de negocio, mujeres de negocio. Si ellos tienen el poder y tienen la autoridad, abrirán dimensiones para expandir el reino tuyo. Glorifícate. Doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.